Hola Cáncer, qué alegría y qué felicidad estar leyendo para ti el día de hoy aquí en este tarot semanal, como siempre con todo el cariño del universo. Bueno, vamos a iniciar este mensaje con si escuchan por allá ruidos, es el boliquecito chiquito que está jugando. Con este mensaje hoy estaremos usando el oráculo de los ángeles y las hadas. Te dice el comienzo de una nueva etapa en tu vida se acerca. Recuerda que todo es mental. Sé justo y eso recibirás, ¿ok? Entonces mira que es la carta del ángel del juicio y por eso quiero que ya mismo escribas y decretes para tu vida el siguiente mensaje. Comienza una nueva etapa en mi vida llena de justicia, ¿ok? Porque cuando tú lo decretas, tú lo traes a este plano más personal, más físico, más material, desde ese plano espiritual, ¿ok? Entonces esto realmente me llena de mucha alegría saber que vienen nuevas etapas para ti. Bueno, vamos a hacer tu lectura. Recuerda que esta es general. Si quieres algo privado y personalizado, puedes ir a tu signo ascendente. Sí, puedes ir al primer comentario o a mi descripción y allí encontrarás mis datos de contacto. Son llamadas de 1 hora en las cuales nosotros lo que hacemos es hablar sin límite de número de preguntas sobre lo que tú quieras, ¿ok? Bueno, esta primera parte es un mensaje general para todas las áreas de tu vida, luego vamos de economía y finalizamos con amor. Me dice recarga tu poder. Es la carta de la vestidura de alquimia y me está diciendo que para esta nueva etapa de tu vida necesitas recargarte de poder espiritual, ¿sí? Esto puede hablar de que es momento de que comiences a hacer procesos de sanación, pero también procesos de empoderamiento espiritual, bien, independiente como de la práctica o religión que tú tengas, que te fortalezcas en esa parte de tu vida. Pero mira, te dice tiempo de limpieza, ¿ok? Entonces esto es súper importante porque me está hablando de un momento en el cual hacer procesos de purificación y de sanación espiritual es bien importante, ¿ok? Bueno, finalmente y a través de la tercera carta nos está diciendo que en los próximos días llega una maravillosa idea, una muy buena solución para algo que estás pidiendo con mucha fe, con mucha intención, ¿sí? Entonces creo que se acercan días muy buenos, pero hay que iniciar con un proceso de limpieza. Yo les recomiendo la limpieza del huevito que está en el canal. En la descripción o en el primer comentario está esa lista de limpiezas. Bueno, pasemos ahora al plano de lo económico, ¿ok? Entonces veamos qué carta sale para el plano de lo económico. Recuerden ayudarnos a conseguir los 50,000 suscriptores en YouTube, porque cuando lo hagamos vamos a sortear 2 lecturas personalizadas más, ¿ok? Entonces suscríbanse y además así apoyan nuestro refugio de gatitos y perritos rescatados. Me dice, llegará a tu vida una persona extraordinaria que te brindará una ayuda incondicional que será muy eficaz en tus planes y en tu vida. Mira que próximamente va a haber un contacto súper importante, un contacto con alguien que siento que va a marcar un antes y un después en un proyecto, en tus sueños, en tu vida profesional. Entonces me está diciendo que tienes que hacer un poquito de vida social en este momento, que no es buen tiempo para encerrarte, es tiempo para salir a la calle, tiempo para compartir, socializar. A través de ello, como te digo, estarás conociendo a alguien. Números importantes de la suerte en estos días: el 41, el 54 y el 45, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué más se viene para estos días. La superación de un obstáculo es súper importante. Sí, veo que en los próximos días, de verdad, como nos indica la carta de la templanza, vas a
poder por fin ver una solución muy clara a un problema económico en tu trabajo, en tus estudios. Tienes que estar súper atento a las señales. No te preocupes, veo que realmente has hecho las cosas con pasión, que realmente haces tu trabajo con todo el corazón y el universo pues no es ajeno a ello, ¿no? A cuando tú o alguien hace las cosas de corazón. Con el tiempo cualquier obstáculo se comienza a disipar. Tenemos la carta de los acuerdos en este momento con el número 33, un número maestro que los invito a que consulten cuando terminen esta lectura. Y este es un número que nos habla acerca de cómo siempre nosotros estamos en pro de los demás y ahora es momento de que los demás también te ayuden a conseguir esas metas. ¿Sí? Me dice que a veces hay personas que solo te han buscado como en momentos de necesidad y que ya es el tiempo de que, digamos, tú también coloques límites. Entonces yo veo superación de un obstáculo, que te coloques como prioridad, sobre todo ahora, y que vas a conocer a una persona que te va a estar ayudando para conseguir tus objetivos, ¿ok? Bueno, vamos a pasar al plano de lo sentimental. Recuerden que esta lectura es general. Si quieren algo donde se separe conexiones y solteros, pueden ir al especial amor que acabo de pasar. Veamos iniciales importantes de estos días para el amor. Tenemos la letra C, la M, la letra U y la letra Q. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes: Acuario, Tauro, Piscis, ¿ok? Y bueno, recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok y por supuesto ayudarnos a conseguir la meta de los 50,000 suscriptores pronto. Con ello ayudan a un refugio de gatitos y perritos, así que Dios me los bendiga y el universo me los llene de cosas maravillosas. Quiero que en este momento, si tienes a alguien especial, digas el nombre en su mente. Bueno, para los próximos días, no quiero ser, digamos, a salir como una mentira. Siento que te podrías estar decepcionando de alguien. Recuerden que la carta de la luna siempre nos habla acerca de situaciones que tienen como una doble cara, situaciones o personas. Entonces, quiero que emocionalmente estés preparado, preparada, porque sé que tu intuición, que esa voz interior, que tus guías espirituales, pues ya te han estado diciendo básicamente que hay cosas de esa persona especial que no te están cuadrando, que la verdad como que a veces sus explicaciones, sus actos como que no tienen mucha lógica, mucho sentido. Y la carta de la luna me dice que próximamente podrían estar saliendo como todas estas mentiras a la luz. Sé a través del mundo invertido que lógicamente esto va a ser un golpe muy duro, que vas a ver como si tus objetivos en el plano sentimental o emocional no se cumplieran. Sin embargo, quiero que sueltes lo que ya no es para ti, ¿sí? Quiero que avances, quiero que si ya estás lejos de esta persona y siguen llegándote estas mentiras o todas estas cosas, tomes distancia y que no regreses al lado de una persona que no fue capaz de respetar tu lealtad. Tenemos esta carta del Caballero de Copas y esto me habla de que podrías estar conociendo a una nueva persona de una manera súper rápida. O no, pues nadie tiene que limitarle como el hecho de saber quién, o sea, cuánto tiempo debes esperar después de una relación para iniciar otra. Puede ser más, puede ser menos tiempo, dependiendo de cada caso. Pero yo veo que llega pronto una persona que realmente sí llega con sentimientos buenos, con sentimientos nobles, con una actitud de realmente comprometerse hacia lo que tú sientes. Mira que
la cuestión cuál va a ser, que tú te vas a sentir como muy débil, como desarmado emocionalmente. Por eso yo te recomiendo que lleves la relación poco a poco. Entonces suelta el pasado para que algo mejor llegue. Bueno, veamos qué carta sale en el oráculo de ángeles y me dice en este momento: la serenidad es tu fortaleza, ¿ok? Bueno, entonces recuerden escuchar siempre su signo ascendente y si no lo conocen, escuchen el video de Aries, que será maravilloso para todos ustedes. Bueno, recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, por supuesto en YouTube. Compartan este video, ayúdenos a conseguir rápido esos 50,000 suscriptores y bendiciones a todos.